nuestra Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, del 6 al 8. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, del 6 al 8. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Voy a pedir el favor que se pongan de pie. Primera de Juan, capítulo 5, del 6 al 8. Todos juntos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Pueden sentar. Creo que los versículos son claros. Vamos a hablar, hermano, de la deidad de Dios. La deidad de Dios, solamente quiero volver a mencionar. Quiero volver a mencionar el versículo 7 y el 8, que dice: porque tres son los que dan testimonio. ¿En dónde? En el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Y el 8 dice: y tres son los que dan testimonio. ¿En dónde? En la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Amén. Bueno, entonces dice: y estos tres concuerdan. Entonces eso nos quiere dar a entender que los tres dice que son uno. Entonces, hermano, es muy importante que conozcamos realmente nosotros en lo que hemos creído, ¿sí? En lo que hemos creído realmente, porque mucha gente dice: bueno, todas las religiones nos llevan a lo mismo, ¿verdad? Yo creo que algunos han tenido esa oportunidad de hablar con otras personas y tú les hablas de Jesús, tú les hablas de Dios, y ellos te dicen: pero si yo también creo en Jesús, yo también creo en Dios, ¿verdad? Pero recuerde que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Hay muchas religiones, hay muchas sectas que al parecer son rectas, mencionan a Jesucristo, pero no a Jesucristo como deidad, no a Jesucristo como Trinidad, no a Jesucristo como Dios. Amén. Hacen separaciones. Entonces, por eso es muy importante que nosotros en esta hora, hermanos, conozcamos realmente, sí, la deidad, sí, la Trinidad. Ciertamente, hermano, la Biblia no manifiesta la palabra Trinidad, porque algunas personas dicen: a ver, pues muéstrame en la Biblia ¿dónde dice Trinidad? ¿No le ha pasado? ¿Verdad que sí? Los que no creen que Jesucristo es Dios, ¿sí?
pero muéstramelo pues. Quieren ver la palabra Trinidad. Pero sabemos que a través del Espíritu Santo, que es Dios, Él nos revela la deidad. Amén. Es necesario, hermano, pues, que nosotros podamos entender que el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo son únicos y es el mismo Dios. Amén. Ahora, de esta manera nosotros vamos a conocer cómo trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy importante. Recuerda que en la última vez que estuvimos platicando, era necesario que estuviéramos congregados, porque ahorita en estos tiempos hay muchas doctrinas erróneas, ¿sí? El enemigo, hermano, está engañando a la humanidad. El enemigo está engañando aún a los escogidos. La profecía dijo que el pueblo está cayendo por falta de ¿qué? De conocimiento. Amén. Entonces, necesitamos conocer la verdad de la palabra, saber realmente en lo que nosotros estamos cimentados, ¿sí? Verdaderamente, entonces, hay falsas doctrinas en donde muchos están siendo engañados. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos realmente la verdad de la palabra. A mí me ha tocado conocer gente, hermano, que durante muchos años han sido cristianos y por circunstancias diferentes se enfrían, se alejan de Dios, viene otra persona de otra religión, de otra corriente, los involucra, hermano, y se van, ¿sí? Pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque realmente nosotros no hemos conocido a Dios verdaderamente. Porque cuando conocemos realmente a Dios, no nos puede mover nada, hermano. Entonces, es importante que en estos tiempos conozcamos realmente en lo que nosotros estamos fundamentados. Amén. Veamos qué nos dice 1 Timoteo 4:10, solamente para referirle con la escritura, los tiempos, hermano. 1 Timoteo 4:1, perdón. 4:1. Amén. ¿Alguien más quiere leerlo? Fuerte. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas y a demonios. ¿Ya vio? Dice, en los postreros tiempos. ¿Qué nos está hablando? En los últimos tiempos. ¿Sí? Apostatarán de la fe, dudarán de la fe de Cristo. ¿Sí? Por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Hermano Adán, no sé si podrá hablarle a la hermana Jenny. Si puede venir, por favor, para que escuche la enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Hombres dice que de acuerdo a sus deseos, ¿verdad?, van a enseñar bajo sus propios deseos. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar
que se han ocupado de ellas. Amén. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Bueno, entonces vamos a ver ahora la unidad de Dios como lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esto, hermano, le podemos llamar nosotros naturaleza divina o esencia de Dios. Decíamos que algunos le llaman Trinidad, aunque bíblicamente no está manifestada esa palabra. Pero la Biblia habla de tres que son uno. Veamos qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. ¿Ya vio? Ahí estamos hablando de Jesucristo, del amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Veamos qué nos dice también. Bueno, la cita que acabamos de leer. Primera de Juan, capítulo 5, 8. La volvemos a repetir. Primera de Juan 5, 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. El Espíritu es el Espíritu Santo, el agua es la palabra de Dios y la sangre es la sangre del Cordero de Dios. Amén. Y estos tres concuerdan. Entonces, veamos qué nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Es importante, hermanos, que acostumbren a traerse su libretita para que ustedes tengan sus notas, porque hay textos de la Biblia muy importantes para cuando ustedes quieran. 6, 4. Ustedes quieren ir a una cita muy importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 4, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Dice el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios, hermano, se le reveló al pueblo de Israel como un solo Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermano, tenía muchos dioses. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, reveló que aunque es uno, en esa unidad, Dios está compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, que son uno en voluntad, propósito, amor y justicia. La Trinidad, hermanos, se manifiesta desde el principio de la palabra de Dios. ¿Sí? En la creación la vemos muy palpable, y veamos qué nos dice Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El hermano Tito va a leer Génesis 1:1 en su Biblia, que tiene traducción en hebreo. Dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Amén. La palabra Elohim quiere decir Dios, lo acabamos de leer. Dice, en el principio creó Dios. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y Elohim expresa, hermano, una pluralidad, ¿sí?, intensiva, que el vocablo Dios no alcanza a transmitir.
Elohim quiere decir dioses, ¿sí? Entonces, esta palabra es una palabra compuesta en forma plural con el verbo en singular. Entonces, dice, en el principio, Elohim, dioses, creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, veamos qué nos dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Cómo dice? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si hablara de un solo Dios, de una sola persona, diría, hago al hombre a mi imagen y semejanza. Amén. Pero dice, hagamos, porque son tres personas en un solo Dios. Amén. Veamos ahora también Génesis 3:22. Eso es para confirmar. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Amén. También manifiesta su pluralidad al decir, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dice como yo, dice como uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, queda bien claro entonces que Dios es Elohim. Elohim es dioses en tres personas diferentes. Amén. Es un solo Dios. Al caer el hermano el hombre en el pecado, Dios Elohim, un solo Dios, manifiesta su relación, su unidad para poder salvarnos. Porque la creación de Dios, Él no quiere que se pierdan, sino que nosotros seamos salvos. Amén. Entonces vamos a ver a las tres personas unidas en esa relación para salvarnos. Vayamos a Lucas 1:30-35. Lucas 1:30-35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Amén. Aquí vemos manifestada la deidad. Cuando el ángel se le aparece, le dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Sí? Dice, este será grande, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel. ¿Sí? Este dice será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El ángel está hablando, ¿sí? Le está transmitiendo lo que el Padre le está diciendo.
Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces vemos ahí la unidad de Dios para que pudiera venir a la tierra Jesús. Entonces vemos manifiesto, entonces Jesús, el Hijo eterno de Dios, hermano, se hace visible a nosotros para poder manifestar su poder y su gloria. Veamos qué nos dice Lucas 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se fue a bautizar, llorando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Escuchó la profecía de la hermana Félix, ¿verdad? Donde dice que cuando Jesús se bautizó, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Gloria a Dios. Ahí vemos manifestada la Trinidad, la unidad de Dios. Veamos ahora qué nos dice Isaías 42:1. La presencia de Jesús manifestada en el Antiguo Testamento, en las profecías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí está ya la profecía donde dice Cristo es el siervo de Jehová. Aquí está hablando de Jesucristo, ¿sí? Como el que iba a venir, ¿sí? A manifestar y traería, dice, justicia a las naciones. Veamos qué nos dice también. Dice que el Padre ha dado toda autoridad al Hijo y confirma su testimonio. Veamos qué nos dice Juan 8:18. Juan 8:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. ¿Sí? Dice que el Padre da testimonio del Hijo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre aquí toda autoridad le da al Hijo, pero el Hijo no busca nada para sí mismo tampoco, sino que da toda la gloria al Padre que lo envió. Juan 12, versículo 49-50. 12, 49, 50. Doce, 49, 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén.
¿sí? Aquí manifiesta pues el Hijo que no es Él, sino lo que habla, lo habla por el Padre, porque así el Padre se lo ha revelado, porque así el Padre se lo ha dicho, y Él no busca su propia gloria. Amén. Entonces, vamos a ver cómo la deidad, cómo la Trinidad se entregan en esta unidad, hermanos, ¿verdad? Y los tres se desprenden en amor con cada uno de nosotros. El Padre, hermano, sirve al Hijo y el Hijo sirve al Padre, ¿sí? Y el Padre y el Hijo dice que acata también lo que dice el Espíritu Santo, y a su vez el Espíritu Santo se acata al Padre y al Hijo. Amén. Vemos cómo hay esa unidad entre los tres. Si esto no se hace de esta manera, no puede haber unidad, no puede haber salvación, ¿sí? Y no puede haber manifestación de amor de Dios, ni la justicia de Dios. Entonces, vemos, hermanos, la cooperación sin límite que en ellos hay para salvarnos, hermanos. Amén. Porque es la única forma en que nosotros podemos alcanzar la salvación. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 9, versículo 35. Lucas 9. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Una vez más, léanlo por favor. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. ¿Sí? Una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. En Lucas 10, 21, 22. ¿Lucas 10 qué? 21, 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Vemos nosotros esa relación, ¿verdad? Entre el Padre y el Hijo. Entonces, vemos pues, hermanos, cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿sí?, a través del Padre y del Hijo. Veamos cómo Jesús comisiona a sus discípulos. Mateo 28, 18, 19. Mateo 28, versículos 18 y 19. Después de que Jesucristo resucitó, se le aparece a los apóstoles. 28, 18, 19. Jóvenes, léanlo por favor, jóvenes. Mateo 28, 18, 19. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? La orden de Jesús fue que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Veamos qué nos dice Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,
pues el Padre mismo os ama. Juan, a ver, permítanme. Es Juan, capítulo 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Dice, cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Veamos ahora Lucas 24, 49. 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He aquí yo enviaré, dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Veamos Hechos 1, del 5 al 8. Veamos cuál es la promesa del Padre. 1:25. Capítulo 1, 5 al 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, el poder, dice, el poder del Espíritu Santo es dado a nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo, hermano. Es importante que la iglesia tenga ese poder del Espíritu Santo. La manifestación del poder del Espíritu Santo es hablando en lenguas. Entonces, es un bautismo que el Señor te da a cada uno de los creyentes. El poder del Espíritu Santo que desciende de los cielos, así como el Señor se lo dio a sus apóstoles, el Señor también nos los quiere dar a nosotros. Y nosotros podemos ver, hermanos, que a partir de ese momento, los apóstoles salieron a predicar la palabra de Dios. Pedro y los apóstoles, hermanos, empezaron a predicar un evangelio trinitario, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos hablaban y lo proclamaban. Veamos qué nos dice Hechos 2, 32, 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 5, 29 al 32. ¿29 a 32? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Y Hechos 10, 38.
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Sí? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Elohim es Dios. Entonces entendemos, pues, ahora, hermanos, por eso muchas religiones, muchas sectas no pueden discernir cuando de una manera literal Jesús habla al Padre, ¿sí? Pero Jesús es Dios, ¿sí? Lo acabamos de confirmar a través del Espíritu Santo. Y si no creen en el Espíritu Santo como persona de Dios, no hay discernimiento. Entonces es importante que el Espíritu Santo haga el trabajo en nuestras vidas, porque Él está puesto para enseñarnos, para guiarnos, dice la palabra de Dios, a toda verdad. Veamos qué nos dice Juan 16, 7 al 10. Juan 16, del 7 al 10. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no me vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Amén. Entonces, aquí está, hermano, dice que era necesario, que literalmente Jesús vino a la tierra. Jesús se hizo visible, ¿sí? Era necesario para poder dar manifestación y salvación a toda la humanidad, ¿sí? Y después que Jesucristo muriera y resucitara y fuera al lugar de donde Él había venido, que es el cielo. Porque la palabra de Dios dice que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Amén. Amén. Entonces, de esta manera el Espíritu Santo, de que está aquí en la tierra, es el que nos redarguye de todo pecado, el que muestra la justicia y de juicio, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, por tanto, tenemos nosotros esta cita que leímos, ¿cuál fue? Juan Juan 16, 16, 10. Pues, tenemos otra más que es ahí mismo, 13 al 15, para complementar de una vez. 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Vemos nosotros pues aquí, gracias a Dios, que nos muestra cómo concuerdan los tres para poder obrar en la vida del creyente. Entonces, hermanos, yo los invito a que ustedes busquen siempre la alianza del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos revele toda verdad de su palabra, ¿verdad? Hemos quedado convencidos de que Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo es el mismo. Cuando mencionamos Jesús, estamos hablando del Padre y del Espíritu Santo. Cuando mencionamos al Espíritu Santo, sabemos que estamos hablando también del Padre y del Hijo. Y cuando hablamos del Padre, sabemos que hablamos del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando decimos Dios, estamos hablando de Dios en sus tres personas. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, porque ciertamente hay muchas enseñanzas erróneas y solo es Jesús y la Biblia. No puede haber más. Porque hay religiones donde creen en Jesucristo, pero creen en su religión, ¿sí? Como base, tradiciones y costumbres. ¿Y qué pasa? Cuando llevan a cabo su religión, se salen de la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Vemos otros
Otra gente que clama a Jesucristo, le pide a Jesucristo, pero tienen un profeta. ¿Sí? Una iglesia que su profeta dice que es Samuel. Y ellos reciben y son guiados a través de Samuel. No son guiados a través del Espíritu Santo. Son guiados a través de Samuel. Porque para ellos solo Samuel es el profeta que Dios dejó. Cuando el último profeta que vino a la tierra fue Jesucristo. Amén. Unos creen que solamente Jesucristo fue un maestro. Otros creen que Jesucristo solamente fue un profeta. Otros creen que solamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que hay un Dios todopoderoso que es Jehová. Y que Jesús es solo un Dios poderoso que es el Hijo de Dios. ¿Por qué creen que muchas religiones no creen en la salvación a través de la fe? Cuando la Biblia dice que por fe en Cristo Jesús somos salvos. Amén. Porque hacen a Jesús pequeño. Porque hacen a Jesús no lo que es realmente. Entonces tengamos cuidado. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Como una deidad, como un Dios en tres personas. Para finalizar, hermano, lea por favor Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6, que todos no lo sabemos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No hay más camino, no hay más nombre que Jesús, que el que fue manifestado, visible en esta tierra por amor a cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el mismo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Sí? Entonces, solo Jesús. No es Jesús y la atalaya, no es Jesús y el libro del Mormón, no es Jesús y la religión. Es Jesús y la palabra de Dios. ¿Sí? Y por último, hermano, leamos Deuteronomio 6:5, que nos dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Dice: y amarás a tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. El hombre también está formado de tres, al igual que Dios. Veamos que nos dice Primera Tesalonicenses 5:23. 5:23. El hombre está formado en tres esencias, también en un mismo ser. Pongámonos de pie, por favor, y le damos lectura a esta cita para darle gracias a Dios. Todos juntos la vamos a leer. Amén, ya estamos todos preparados. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el hombre está formado de espíritu, alma y cuerpo, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu.